Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todos, según la hora, el día y el lugar en donde nos estén escuchando. Les agradecemos que estén nuevamente en su programa Jaque Mate. En esta ocasión, bueno, primero la semana pasada comentarles no tuvimos programa porque estuvimos aquí en México con puente de fiestas patrias, entonces ahí se complicó un poquito la cuestión y otras actividades que surgieron con varios de nuestros compañeros, pero estamos aquí nuevamente agradeciéndoles también que nos estén siguiendo, que estén con nosotros, todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante, un tema relacionado con lo que viene siendo la información y la prueba digital, o sea, los temas de lo que es las comunicaciones privadas, su inviolabilidad o su intervención en el proceso penal, los tipos de prueba, cómo poder obtenerlas y sobre todo también aquellas cuestiones que hemos visto que se puedan mejorar en los procesos acusatorios respecto de la obtención, la incorporación y la valoración de la prueba. En esta ocasión nos acompaña Ernesto Ramos. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Y Quique Flores, de Honduras, también aquí con nosotros. Pues vamos a comenzar. El planteamiento lo va a hacer Ernesto y así vamos generando la dinámica. Les recordamos a todos y a todos ustedes que pueden poner sus comentarios, sus preguntas, sus propuestas de temas también en el chat y con mucho gusto los veremos y los responderemos. Adelante, mi estimado Ernesto. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, según nos estén viendo nuestros amigos y amigas del programa. Y hoy vamos a platicar de uno de los derechos humanos tal vez más conocidos por la población, más divulgados, más promovidos, que es precisamente un poco el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. De ahí precisamente derivar este tema de la prueba digital. Y vemos precisamente de que cuando hablamos de comunicaciones privadas se está de alguna forma extendiendo a las que son llevadas a cabo mediante cualquier medio técnico que ha sido desarrollado precisamente a la luz de las nuevas tecnologías, desde un teléfono tradicional alámbrico hacia un teléfono inalámbrico que puede ser un celular, un móvil, hasta esas comunicaciones que se producen mediante un sistema de correo electrónico, un Gmail, un Hotmail, etcétera. También la mensajería sincrónica, ese tipo de chat que utilizamos, no sé, en WhatsApp, que utilizamos en Messenger, en Telegram, además también del intercambio de archivos que se pueden efectuar en línea y también en las redes sociales, Facebook, Instagram y todas aquellas que de alguna forma están presentes en nuestra vida cotidiana y en consecuencia para que su aportación, para que estas comunicaciones puedan ser llevadas a un proceso penal y que tenga precisamente el rango de ser eficaces, la comunicación, pues vamos a decir así, debe llegar de manera lícita mediante una autorización judicial para la intervención de la misma o también a través del levantamiento, ¿no?, del secreto por alguno de sus participantes. De lo contrario, pues tendría precisamente el calificativo, el estatus de ser una prueba ilícita por haberse obtenido mediante la violación de derechos fundamentales y eso pues traería pues su consecuente nulidad y también pues la exclusión valorativa. En los diferentes ordenamientos jurídicos, orden jurisdiccional, la prueba digital atraviesa por tres grandes fases. La primera de esa fase consiste en la obtención de esos datos producidos, esos datos almacenados o transmitidos mediante el acceso a las fuentes de prueba digital antes de su incorporación, ¿no?, al proceso penal. En esta fase es precisamente donde las partes y la autoridad han de acceder de una manera lícita a esta información y no se pueden violentar, lesionar los derechos fundamentales ni cualquier otra normativa de aplicación. Esa sería la primera fase, dejar bien claro. Una segunda fase radica precisamente en la incorporación al proceso penal de esos datos, y repetimos, son unos datos que deben ser relevantes para la acreditación de los hechos. Así que el tema de la relevancia es importante destacarlo, pero en esta segunda fase, vamos a decir así, vienen a colación tres requisitos esenciales. ¿Cuál es el primer requisito? La pertinencia y la necesidad de la prueba digital respecto a ese hecho que está siendo controvertido, objeto de la causa. El segundo requisito lo veníamos planteando y lo volvemos a repetir por su importancia, es la licitud, ¿ok? Entendida como el respeto a los derechos fundamentales y a las normativas
que están de alguna forma vigentes en cada uno de nuestros ordenamientos jurídicos. Y el tercero es cumplir, vamos a decirlo así, con los requisitos que exigen las leyes procesales con respecto a acceso de esta prueba digital y de acuerdo al procedimiento probatorio que, repetimos, está pues contemplado en nuestras normativas adjetivas, las normas adjetivas procesales penales, y que hay que cumplirla porque pues, al final es ejercitar, vamos a decir así, correctamente el derecho a la prueba. Y la tercera fase y última para cerrar esta primera intervención sería precisamente la que consiste en la valoración, vamos a decir así, de los datos por parte de él o el juzgador. Y aquí lo que tiene que hacer el juez o la juez es ver si se han cumplido con las otras dos fases, con estas dos fases anteriores, para que la prueba digital pueda de alguna forma desplegar toda su eficacia probatoria y ser valorada por ese juzgador. Y en un segundo momento del programa, pues estaremos hablando, bueno, de los principales errores que nosotros hemos detectado en la práctica, vamos a decir así, judicial y en las audiencias y los análisis de determinados casos, pero eso lo dejamos para un segundo momento. Así que, bueno, ahora le cedo la palabra a pues, nuestro colega Enrique para que pues, se ponga ahí su punto de vista. Adelante, Enrique. Sí, gracias Ernesto, gracias maestro Eloy. Un gusto saludarles nuevamente en esta nueva edición de Jaque Mate. Tal como lo decía Ernesto, yo creo que también tenemos que valorar la validación de la prueba que estamos aportando y cómo la vamos a aportar al juicio. Si la vamos a incorporar mediante un reconocimiento por parte del juzgado, si vamos a necesitar un peritaje. Yo considero que la forma de incorporarlo es mediante un peritaje informático de redes sociales. Claro, este peritaje tiene que servir de contrapeso para corroborar la legalidad de la prueba. Sabemos que hay muchos perfiles falsos en la web. Entonces el peritaje nos tendría que facilitar o darle mayor peso como prueba legal. Este informe pericial puede servir para que el perito nos verifique la información de la cual estamos evacuando. También tenemos que radicar que la misma tiene que caer en el acto. No tenemos que caer en esto del derecho penal de autor y tenemos que intentar levantar un perfil de la persona a quien estamos procesando, sino realmente al acto o al delito con el cual lo estamos vinculando y tiene que ser específico. Y en eso de presentar el contenido del peritaje, tenemos que tener mucho cuidado para demostrar esa veracidad de las publicaciones o el contenido en esas redes sociales. Puede suceder que una de las partes presente pruebas de textos o imágenes que hayan sido manipulados, pero si se entregan en algún formato de papel, estas podrían quedar descartadas al instante. Tiene que ir un informe muy completo del perito. A pesar de ello, podríamos encontrarnos en ocasiones donde se pueden presentar ciertas pruebas manipuladas, noticias falsas, perfiles falsos, por lo cual el perito tendría que también tener mucho cuidado de verificar la fuente de la prueba. No tiene que ser un perito únicamente que sepa usar una red social y que nos evacúe, bueno, estos son los mensajes que estaban en su Facebook, esta es la conversación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo según el Facebook, sino verificar la fuente y que nos pueda corroborar realmente de que este perfil pertenece a esta persona, ya que dentro de las redes sociales no tenemos ningún filtro para crear estos perfiles falsos, que es la mayor preocupación de la veracidad probatoria que podría acarrear al momento de un litigio. Otra situación que podríamos rescatar y que tenemos que tener muy en cuenta es la forma de redacción de este informe. Estos informes, insistiré, tienen que ir en relación al acto al cual se está imputando, no tanto a establecer un perfil de la persona a la cual estamos procesando, sino únicamente al acto al cual se está imputando. Si hay que individualizar otras posibles víctimas, pues se individualiza en imputación esa parte. Sin embargo, no podemos venir a venderle al tribunal o a venderle al proceso penal un perfil de peligrosidad si no tenemos corroborado la situación individualizada de cada uno de los chats o de los medios de prueba que vamos a proceder a evacuar o de los elementos que estamos imputando. Y con esto terminaría mi participación por el momento y le cedo la palabra al maestro. Muchas gracias, Quique. Bueno, saludos, Ernesto. Saludos, Quique, nuevamente. Un tema interesante. Sí, sí, muy interesante. Creo que para esta primera parte yo lo que quiero retomar un poco es, primero, sobre las comunicaciones y los alcances de las intervenciones en materia de investigación.
y luego aterrizarlo un poco a esta cuestión de la información digital, como bien lo están planteando, para la segunda opción, ver qué es lo que ha pasado en la práctica, como decía Ernesto, qué ventajas, qué desventajas se tienen en la cuestión de investigación. Hay un punto importante, por lo menos aquí, en lo que es el modelo mexicano, el tema de la intervención de comunicaciones privadas, pues está regulado desde la norma constitucional, y hay dos formas, ¿no? Dos formas de intervenir. Una que puede ser el particular, que participa en ellas. Por ejemplo, estuviéramos hablando de información digital. Bueno, si el particular es el que recibe la información, los mensajes, los chats, o por ejemplo está agregado a algún perfil de redes sociales y puede tener acceso a ese perfil de redes sociales y obtener información, lo podría obtener, ¿no? Podría obtener y podría llevarlo al proceso. Y como bien dice Quique, esa es la recolección del indicio, y obviamente luego tiene que ser procesada a través de personal especializado para que nos dé esa autenticidad, nos dé esa validez, etcétera, entre otros temas, ¿no? Y esa viéndolo desde una información de redes sociales, pero también cuando estamos hablando de la información que llega por mensajería, por teléfono, por correo electrónico, incluso ahí viene un trabajo de cadena de custodia desde entrar al teléfono, entrar al aparato, que ya no sería tanto del particular, sino de la autoridad de investigación, y luego entregar esa información, como bien lo dice aquí, que para su procesamiento pericial, ¿no? Y el otro supuesto, cuando no se tiene esta posibilidad, porque el particular no participó en la intervención de comunicaciones, tiene que ser la autoridad. Acá en el modelo mexicano, la investigación o el investigador no puede ser el que entre como autoridad, sino que se tiene que solicitar a un juez federal la intervención de ese tipo de comunicaciones cuando no pudo el particular ingresar. Y obviamente lo da a la autoridad de investigación para que sea ella la que recolecte la información a través del personal y las tecnologías adecuadas o especializadas. Pero sí es un filtro fuerte, porque no por cualquier circunstancia se entrega esa intervención, similar a las órdenes de allanamiento, las órdenes de detención, ¿no? En ese aspecto, por eso trabajan ahí fuertemente las autoridades con las autoridades judiciales. Creo que hay un tema importante aquí. Eh, por ejemplo, si lo enfocamos, obviamente si lo enfocamos a redes sociales, ¿no? Si lo enfocamos a redes sociales, que independientemente de que las cuentas puedan estar vinculadas con una persona en lo concreto, por ejemplo, nosotros que tenemos un perfil de Facebook, o que vamos a tener un canal de YouTube, algunos que están en Instagram o en otros, y finalmente cuando uno firma esos contratos, si leemos las letras chiquitas, nos damos cuenta que toda la información que subimos no es de nosotros. La información que se sube a la web o que se sube a esta red de comunicación, en automático quedan apoderadas o se vuelve dueña o dueño quien te está dando la plataforma, ¿no? En ese contexto. Entonces, ahí que tanto la intervención es más bien de esa persona o hacia esa persona, o la intervención va a ser hacia la empresa que es dueña de esa información. Es uno de los temas ahí importantes. Y sobre todo, ¿por qué? Porque eso lo quiero dejar ahí, bueno, un poquito más comentar esta parte última, porque en México hay una excepción a poder intervenir comunicaciones, sea cual sea la materia, ¿no? En cuestión penal, o la intervención de comunicaciones es exclusiva en cuestión penal, aquí en México. No hay otras áreas donde se puede intervenir comunicaciones, no se puede intervenir comunicaciones en materia civil, en materia fiscal, exclusivamente es penal. Pero hay otra excepción todavía en esta materia penal, que es cuando se viola el deber de confidencialidad. En ese contexto, no es posible intervenir comunicaciones ni obtener información digital si aquella se entregó de manera confidencial, y al entregarlo de manera confidencial no se autorizó al que recibe la información para entregarla a las autoridades. Acá también tenemos lo que es una ley de protección de datos personales, porque toda la información que se da de esa manera en confidencialidad es personal. Recordemos que una información confidencial es aquella que se entrega para que se preste un servicio que requiere datos personales íntimos, comprometidos exclusivamente para este servicio, y la idea de la confidencialidad es que tengamos confianza con la persona que recibe la información de que no la va a utilizar de otra manera más que para el servicio que se está prestando. Es un punto. Entonces, para que esta persona pueda entregar esa información a la autoridad en una solicitud de intervención de comunicaciones, se requiere que la persona que otorgó el secreto o que le dio esa información, y obviamente le otorgó el deber y la obligación de guardar el secreto, lo libere de esa obligación de guardar el secreto. Salvo que, por ejemplo, se firmó un contrato
que haya firmado un contrato donde se establezca, bueno, toda tu información es personal, es confidencial, será utilizada de una manera, pero en caso de que pueda ocurrir un hecho delictivo con tu información, pues será entregada a las autoridades. Y si de esa manera la persona accede a ese contrato y entrega esa información, pues obviamente luego no puede alegar que es una información confidencial porque hay una autorización para la entrega de información. Pero si no se da este tema, si no se da esta autorización expresa como tal, pues estaremos hablando que ni siquiera ahí tenemos un primer elemento de validez, ni siquiera podríamos llevar esa información y esa comunicación ante las autoridades. Claro que volvemos al tema, por eso lo dije. No sé si, ya para concluir, no se han dado cuenta que muchas veces ha salido información de que si cambian las condiciones de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera, etcétera, de que cambian y luego entonces empieza la gente a publicar sus mensajitos de yo estoy en contra de que se roben mis derechos, que se roben mi información, cópialo y pégalo, porque si no Facebook, o sea, ni siquiera han leído los malditos contratos que dicen que en cuanto abres una cuenta, la información que das, fotografías, videos, no son tuyos. Se los está cediendo al dueño de la plataforma. Entonces, por ejemplo, ahí, pues así, el tema es, la entrega o las solicitudes de información va a ser no a la persona que supuestamente está textando, que como bien dice aquí, que esto, bueno, ni siquiera tenemos certeza en un momento dado porque hay muchos perfiles falsos. Y segundo, bueno, que tanto esa información se dio de manera confidencial o no, cuando supuestamente ya se está apropiando. Yo con esto concluyo en esta primera sesión y bueno, le devuelvo la palabra a Ernesto para el segundo planteamiento. Gracias, Ernesto. Gracias, doctor. ¿No? Muy interesante, ¿no? El tema este de las pruebas digitales y pues yo adelantaba, ¿no? Inicialmente en esta primera intervención que intentaría, ¿no? Un poco, pues aquí transmitir en el programa algunos de los errores que yo he podido detectar, vamos a decirlo así, en los tribunales de justicia, en la práctica, sobre todo del derecho. Y yo creo que el primer error recae precisamente en que no se le está concediendo, y esto a veces creo que viene por un tema de desconocimiento, ¿no? Que no se le está concediendo la importancia debida a la cadena de custodia de la prueba digital. Esto es un tema que debe ser sumamente investigado, trabajado, porque queda todavía mucho campo ahí, porque, a ver, se está desconociendo la facilidad con la que una prueba digital puede ser manipulada. En muchos casos, cuando yo he visto, ¿no? Operadores, jueces, etcétera, que simplemente se limitan a examinar el precintado, ¿no? De un soporte físico, como puede ser una computadora, un disco duro, una USB o pendrive, un dispositivo móvil, un celular, pero no su contenido. Y desconocen las formas en las cuales precisamente ese contenido puede ser alterado sin ni siquiera romper ese precinto físico. Entonces, ojo, porque no es la computadora, ese dispositivo plástico, etcétera, lo que realmente vamos a analizar, sino el contenido. Y repetimos, hay veces que a través de programas, a través precisamente de escaneo, pueden ser alteradas esta información sin tener que romper esa precinta que está de alguna forma evitando que puedas abrir una laptop o que puedas abrir, no sé, botón de encendido del celular, etcétera. El segundo error es precisamente que tratan las pruebas digitales como si fueran a veces pruebas documentales y no lo son. Es lo que decía aquí, que se está confundiendo su representación impresa con la prueba en sí misma. Y esto a veces lo que está generando precisamente es un vacío, un desconocimiento sobre el origen, la misma autenticidad de esa prueba. Y lo que están haciendo, lo que están posibilitando muchos tribunales de justicia, y también el doctor lo tocaba ahí en su intervención, es la introducción de pruebas falsas en procesos de todo tipo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este aspecto. Y otra cosa que también le ha pasado a más de uno por la cabeza, y lo he visto como la gente lo ha pensado, inclusive lo ha querido proyectar, es la intervención, por ejemplo, de un notario, de un fedatario público. Y a ver, no pueden ser apeladas por un fedatario público, dado que la prueba digital en sí misma no es directamente apreciable a través de nuestro sentido, es decir, no son percibidas por nuestras vías sensorio-percitivas, porque es a través de un proceso informático intermedio donde esa información se hace precisamente visible al ser humano. Es decir, aquí esta información digital puede ser manipulada muy fácilmente y entonces necesitamos, como lo estaban platicando también
pues el doctor Eloy y también el maestro Enrique, de un perito informático. Es el perito el que nos va a hacer precisamente esa información, nos la va a hacer visible. Y lo otro es que el otro error, diríamos un cuarto error muy generalizado, es que se eximen a los, no sé, a los cuerpos, a la fuerza de seguridad, sobre todo del Estado, del deber de acreditar el origen, la autenticidad, la integridad de esas pruebas digitales que han sido incautadas. Y a partir de ahí se le da mucha credibilidad precisamente a agentes del orden público que realmente por encima, vamos a decirlo así, de un perito calificado en informática. A ver, si hay un perito informático, en este caso, que tiene unas máximas de experiencia específica, pues debe prevalecer sobre todo en el análisis, ¿no?, de la autenticidad de esa información, del contenido de esa información, que por la que pueda de alguna forma acreditar, por ejemplo, un agente dice, no, yo incauté la computadora y la computadora ha permanecido, vamos a decir así, con su precinto y no ha sido violentada. Así que ahí está toda la información, sí, pero la información pudo ser alterada y un perito puede reconocer que evidentemente hay un programa malicioso que ha alterado esa información una vez que ha sido, un ejemplo, no sé, incautado ese dispositivo, ya sea porque tenía el Wi-Fi abierto, tenía algún tipo de conectividad, y esto es muy importante. Si hay un perito informático, hay que darle prioridad sobre pues, la credibilidad de esta información. Entonces yo creo que son 4 errores que yo he podido detectar, que he podido visibilizar en los tribunales de justicia, y pues nada, cedo acá la palabra al maestro Enrique para que desde su práctica, su experiencia, su experticia, pues nos pueda compartir también pues esos errores o esas grandes dificultades con respecto a la prueba digital que él ha podido pues, observar y padecer también. Adelante, maestro. Gracias, maestro Ernesto. Y tal cual usted lo decía, porque no podemos tratar la prueba digital como si fuera una prueba física, y eso es un error muy, muy duro en las investigaciones. Entonces podemos operar con dos supuestos. Yo, por ejemplo, en lo más común, decomiso un teléfono celular de una persona que está siendo procesada, y yo le pido al juez que me permita pues el vaciado de este teléfono y todos sus contenidos. Pero dentro de esos contenidos yo tengo que especificar que también voy a caer sobre las redes sociales que están dentro del teléfono. Porque si no, yo estaría limitando también qué es lo que estoy pidiendo y podría estar violentando cuestiones de la garantía de autenticidad, porque yo estoy invadiendo ya otro espacio personal dentro del contenido del teléfono. Y tengo que decir también cuál es mi pretensión probatoria para intentar acceder a estas cuentas personales dentro de este teléfono. Y entender también ahí de que la prueba no está en el aparato como tal, sino en la red social. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? ¿El aparato como tal o la red social como tal? Entonces, lo que yo le estoy pidiendo a mi perito es que me haga un vaciado del aparato telefónico o computadora, o que me analice la red social, porque la red social fue un medio para cometer un ilícito penal. Y ahí radicaría también cómo yo estaría evacuando la prueba, porque entonces el perito me tendría que presentar a mí, o tendría que presentarle a las partes, también cómo accedió a esa red social, y en razón de espacio-tiempo, si realmente dentro de este aparato se puede vincular a la red social, y desde esos momentos del delito se puede vincular los mensajes que produjeron el ilícito penal. Porque de lo contrario, estaré agarrando o estaré cayendo en un error muy básico, que estaré reteniendo el aparato, pero desde otro espacio, la persona que haya creado un perfil, por ejemplo, queremos sacar un perfil de Facebook, algo bien básico, puedo accederlo desde otra computadora, y es algo que todos nosotros manejamos sin necesidad de ser perito. Entonces, borro la cuenta. Entonces, mi manejo de la prueba ya ahí fue equivocado. Por eso, el alcance de lo que le vamos a peticionar al juez también tiene que ir con cierto nivel técnico y con cierto acompañamiento. Y cuando el perito va a realizar su informe, no va a estar a estas imágenes, no va a estar a tratarlo como documental, como tal cual lo mencionaba Ernesto, sino que tendríamos que tener un soporte diferente que nos diga cómo realizó el trabajo. No solo que nos lo cuente, sino que nos lo muestre cómo realizó el trabajo. Si fue necesario ingresar a una cuenta por medio de algún sistema técnico, o si dentro de este aparato ya estaba abierto la cuenta y no fue necesario el uso de un sistema técnico para acceder o romper la contraseña que ésta tenía, o cómo fue que llegaron al indicio de establecer de que esta cuenta era el medio para cometer el ilícito.
son errores que se tienden a dar muy comúnmente. Por ejemplo, aquí en Honduras tenemos mucho ese error de que dependemos mucho del medio físico y realmente no terminamos por perfilar de dónde se emitieron los mensajes, si corroboramos la información desde qué IP se emitieron esos mensajes, sino únicamente dentro de un perfil. E insistiré por eso en ese punto de que el perito informático no tiene que ser solamente un perito informático que sepa usar redes sociales, como las podríamos usar cualquiera de nosotros cuatro, sino que tiene que ser un perito informático que maneje el tema de las redes sociales, que vea cómo fueron los contratos los acuerdos de privacidad o no con esta red social, desde hace cuánto se abrió la cuenta, cuáles fueron los movimientos de esta cuenta, desde dónde están vinculados estos mensajes, si había o no utilizado algún filtro para esta clase de mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que decía el maestro Lloyd, ya por último, hay muchas quejas en los usuarios de redes sociales de que van a invadir mi privacidad, de que yo no le voy a prestar mi privacidad a las redes sociales. Sin embargo, es irónico porque nosotros al momento de aceptar una cuenta en una red social estamos entregando nuestros datos personales y muchas veces también en esto de las votaciones, lo podemos ver en las votaciones, en las cuestiones de la vacunación del COVID, o incluso en estos jueguitos ¿qué clase de príncipe Disney soy? Estamos dando toda nuestra información personal, subiendo nuestras huellas digitales, subiendo nuestra información más delicada por medio de las selfies. Entonces es un poco irónico a veces hablar de la privacidad en las redes sociales cuando nosotros mismos estamos entregando a cualquier institución nuestra información y datos personales. Gracias, Quique. Esto último, antes de comenzar yo con lo que quiero trabajar, esto último que dices es intencional, ¿eh? O sea, ese hacerle creer a la sociedad o a la gente que sus datos son personales, porque en cuanto sepan que no son personales, por ejemplo, hace poquito están una amiga comentando, oye, es que ya borré mi cuenta porque vi un documental en Netflix sobre las redes sociales que está muy bueno, ¿no? Y sí, está muy bueno, nomás que eso, pues desde hace 20 años sabemos, o sea, sabemos los algoritmos, sabemos el robo de información, etcétera, y que justo para esto sirven las redes sociales. La web no se llama web porque haga una red de personas, es porque te atrapa. Las webs, las redes te atrapan, ¿eh? Y no hay escapatoria. No va en el otro contexto altruista bonito de la sociedad y todo ese rollo. Y entonces, pues hay que hacerle creer a la sociedad o a la gente que sus datos siguen siendo personales íntimos para que los sigan subiendo. Y no en un afán conspiracionista, ¿eh? No, o sea, les aseguro que a lo mejor ni pasamos desapercibidos por alguien que esté checando eso, pero bueno, principalmente por afanes mercadológicos son importantes. Importante lograr los algoritmos mercadológicos a través de la información que tú subes. Segundo, pues quieras que no, una red social son mecanismos de control, son mecanismos de pasividad, de tranquilidad, en vez de que estén allá afuera, brincando fuera de Palacio de Gobierno, de las oficinas de la presidencia, exigiendo sus derechos, pues mejor que estén viendo qué clase de perritos son, ¿no? Algo por el estilo ahí en la computadora. Pero por otro lado, ahora sí ya entrando al tema en este cierre, en este segundo bloque, de las cuestiones de operatividad que se ven en errores. Bueno, el primer error es el que les comentaba yo, el de olvidar que la información digital que está en redes sociales, si es que tengo información ahí que necesite como instrumento probatorio, no es del particular, ¿sí? No es de la persona que supuestamente abrió la cuenta o el perfil, no es de él. Entonces, lo primero que tengo que hacer, por lo menos, eso es incluso el derecho internacional sí lo exige, que cuando tú vas a invadir datos personales e íntimos de alguien, necesitas su consentimiento. O sea, lo primero que requieres es pedir el consentimiento, autorización. Si no, pues entonces ya tendrás que ir con la autoridad correspondiente, en este caso la judicial, o incluso en algunas situaciones de urgencia, donde consideres que por ejemplo, el avisarle o informarle que requieres esa información va a caer en la destrucción de la prueba. Digo, no tanto información digital, pero por ejemplo, si quiero intervenir comunicaciones telefónicas y escuchar llamadas, no le voy a avisar, oye, ¿me das permiso de escuchar tus llamadas? Yo sé, no te doy permiso, o sí te doy permiso, pero pues ya no te voy a decir, ya no voy a hablar de la delincuencia que estoy haciendo, si sé que me están escuchando, ¿no? Obviamente hay circunstancias urgentes que sean de esa manera. Pero otras acá, sobre todo cuando un tercero es el que tiene la información, acá lo estamos viendo, por ejemplo, lo veníamos con una compañía privada,
Pero sería como también si, no sé, el Registro Nacional Electoral tiene tus datos personales y los requieres obtener de ahí o de alguna otra entidad, de algún banco, etcétera, entidad financiera, pues requieres pedir esa autorización y no se hace. O sea, se van directo a solicitar la intervención de comunicación privada en vez de pedir la información a la compañía, por ejemplo, Facebook, Instagram, etcétera, los dueños de ahí. Y si me niegan esa información, que regularmente no la niegan, o te dicen, ¿sabes qué? Te la niego, porque de acuerdo al contrato que tengo, y ahí es donde lo que también comentaba aquí, que bueno, saber el tipo de contrato, el tipo de información, o sea, de acuerdo al contrato que tengo, no se puede porque es confidencial o sí se puede por esto. Y entonces le voy a optar por los otros temas. Entonces, esos son los primeros errores, los errores de obtención de origen, que se van directo a la intervención sin pasar primero por estos filtros de obtención. El segundo tema es que la obtención de la información es una y el análisis es otra. Pero como es información digital, pues sí, como bien lo comentaban, tiene que ser una cuestión pericial y regularmente debe ser por la misma persona y en la práctica son distintas. Son unas las personas que hacen la intervención como analistas y luego son otras las que estudian como informáticos o viceversa y no llevan un hilo conductor. También no se deja constancia por los peritos en la información que realizan de que están conectados. O sea, dicen, me metí a la web y me conecté tal fecha, tal hora. Ajá. ¿Y qué constancia tengo de que efectivamente te metiste y estás conectado? ¿A qué servidor te conectaste? ¿Qué garantía tengo de información personal sobre esos servidores para que realmente sepa que estás conectado? Y sobre todo, saber en dónde está ubicado ese servidor. Porque si, por ejemplo, suponiendo, tú quieres intervenir esa información aquí en México por una investigación en México, resulta que el servidor donde está conectado esa área digital, que se cuelga la información, está en Alemania, es ilegal la prueba, porque te estás metiendo a suelo alemán, virtualmente hablando. Ese es el problema de la era digital. ¿En dónde está el juez competente? ¿En dónde está la autoridad competente? Si el servidor está en Alemania, ¿cómo un juez de México te permitió meterte a algo que está en Alemania cuando no tiene competencia para hacerlo? Y si no tienes esos datos, las defensas tienen para echar para arriba la duda razonable, ¿eh? O sea, para tumbar, si eso fue simplemente, pues sí, hay capturas de pantalla muy bonita, como decían, impresiones, pero ¿qué certeza tengo de que esas capturas fueron en tiempo real, conectados a la web, en una cuestión realmente que se alimente de datos y no simplemente algo que pueda trabajarse fuera de red a través de los navegadores y construir esa parte, ¿no? Y eso también no queda muy claro. Son los errores, varios de los errores, además de lo que ustedes me han comentado, pero de los errores principales que yo he visto en esta materia, y pues que es algo que va trabajando, porque también tenemos muy pocas personas especializadas en informática forense, muy pocas en ese contexto. Aquí les puedo platicar aquí en mi tierra, aquí en Aguascalientes, México. Aguascalientes, conozco a una persona especializada en la fiscalía y nada más. A nivel nacional hay dos, tres por ahí, pero muy, muy poco realmente. Claro, en otros países hay más avance de este tema, pero también falta eso, ¿no? Falta ese tipo de contacto para obtener la información. Bueno, pues estamos llegando pues al final. De cualquier manera, no sé si quisieras, Ernesto, Quique, comentar algo para cerrar, un minuto, si quieren, Ernesto, para cerrar este tema. No, gracias. Yo creo que pues todo ha quedado de alguna forma pues presentado sobre la mesa. Pues ahora pues corresponde a los amigos, a los amigos también del programa, dedicarle un tiempo al estudio de este tema de la prueba digital, cómo de alguna forma introducirla en el proceso penal y pues sobre todo estar muy pendiente de la legislación de cada uno de nuestros países, de nuestros ordenamientos jurídicos, porque las leyes procesales pues algunas son más avanzadas, otras son más omisas y pues a partir de ahí inclusive hay jurisprudencia en muchos países y en otros apenas esto, pues vamos a decirlo así, va iniciando y como usted lo decía, peritos con toda esta, vamos a decir así, experiencia, sagacidad para ir buscando este tipo de información tampoco abundan y esto es un proceso paulatino que los ordenamientos jurídicos, también todo el sistema de justicia penal va a tener que de alguna forma enfrentar y adaptarse a la situación actual que hay si quiere combatir precisamente, pues vamos a decir así, determinada delincuencia digital
o también analizar este tipo de pruebas y que el contenido sea, vamos a decir así, fidedigno, que sea auténtico y no estar analizando pruebas falsas en un juicio, que es lo que a veces sucede lamentablemente y se están valorando, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahora es tiempo de estudiar, es tiempo de analizar y nada, leeremos todas las preguntas, los comentarios y en la medida de la posible, como usted siempre dice, pues trataremos de dar respuesta. Así que sería todo. Quique, ¿algo para cerrar? Sí, no, tal cual, verificar siempre la veracidad de la prueba y que la prueba pues lleve un control muy fuerte por parte del perito, pero que el perito sea especializado. Siempre voy a insistir en ese punto porque recuerdo muy bien un caso aquí en Honduras donde incluso el teléfono que se le decomisa al procesado, un teléfono sencillo, un teléfono que no agarra ninguna red social, le sacaron el chip, lo pusieron el chip en un teléfono que agarra redes sociales, le instalaron las redes sociales para ver los contactos de WhatsApp que tenía mediante los números telefónicos, entonces prácticamente terminan fabricando pues, la prueba que no termina perfilando nada para el ilícito del cual fue procesada la persona. Entonces arruina, definitivamente contaminan toda la prueba si no se maneja de forma prudente o de forma inteligente o verás como lo está manifestando Ernesto y lo está manifestando tú también. Gracias, Quique. Bueno, ya para cerrar, ahora que comentan esa parte, nomás sobre todo el público que nos está escuchando, no creen que si la puerta está abierta significa que podamos entrar y hacer lo que queramos, ¿eh? A lo mejor se escucha muy visual o vulgar, no sé cómo lo vean, pero por ejemplo el tema de si hay personas que tienen la puerta de su casa abierta, no significa que la autoridad pueda entrar porque la puerta está abierta. Entonces lo mismo pasa con la información digital, no porque la información digital esté colgada en la red, en automático la autoridad puede entrar por la puerta a tomar esa información. Se necesitan pasos. Ahora, por ejemplo, el caso que comentaba aquí, que si tienen una persona y tiene un teléfono celular, aquellos que es evidente y es más, tiene un mensaje, una imagen, algo así en la pantalla, en el momento que lo detienen y lo está viendo el policía y le toma foto, es ilegal, ¿no? O sea, esa parte también tiene que ser una intervención y la información que dé también, ¿por qué? Porque es un celular, no es para que cualquiera lo vea y acceda a la información aunque sea visualmente. O sea, todo esto forma parte de la intervención y debe seguir un procedimiento. Les agradecemos mucho, muchas gracias Ernesto, muchas gracias Quique, gracias a todas y todos ustedes por seguirnos cada semana aquí en Jaque Mate. Les recordamos que pongan ahí sus comentarios, sus preguntas y con mucho gusto responderemos también sus propuestas de tema y nos veríamos la próxima semana nuevamente en una edición más aquí en la página web de Mezcal Derecho de este programa Jaque Mate. Que pasen buenas tardes, buenas noches, buen día. Nos vemos.